Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Oremos al Señor para poner este culto en sus manos. Bendito Dios y Padre que moras en las alturas, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Padre amado, por este día que tú nos has permitido, Padre, reunirnos a darte culto a ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en este día. Que tu nombre sea el único glorificado, Señor. Que tú tomes control de todo lo que vayamos a hacer, mi Dios. Y que tú, Señor, nos edifiques, Señor, a través de tu palabra. Toma control, Señor, de todo lo que resta. Lo ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias el versículo de la semana que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que nosotros no perdamos la esperanza. Mantengámonos firmes, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha prometido. Continuemos alabando y exaltando a nuestro Dios en esta mañana. Ahora lo haremos a través de las alabanzas. El ministerio de adoración tiene a bien dirigirnos en este tiempo. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que la paz del Señor abunde en sus corazones en este tiempo de cuarentena y que el Señor verdaderamente sea nuestro refugio y nuestro amparo. Espero que esta cuarentena nos haya unido más al Señor y nos permita conocer más de Él, que como tenemos más tiempo libre, deberíamos aprovecharlo más en el Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a cantar y a poner en alto su nombre, ¿verdad? Porque para eso fuimos creados cada uno de nosotros, para alabar el nombre del Señor, para poner su nombre en alto, para exaltarlo, para que Él se regocije en la alabanza de su pueblo, porque ahí habita Él, dice la palabra. Amén, amén. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Eres nuestro Salvador. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiebro mi alabastro,
lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Y a Él lo alabamos, a Él lo exaltamos. Amén. Amén. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Amén. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. Es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Para ti vivimos, Señor. Damos gracias también al Señor en esta mañana por los diezmos y las ofrendas, por lo que Él nos da. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos bendices, Señor. Tú eres nuestro Jehová Jireh, tú eres el que provee. Te damos gracias porque tú nos permites dar un poquito, Señor, de lo tanto, Señor, que tú nos das. Así que bendecimos, Señor, a cada dador alegre. Que tú, Señor, multiplique, Señor, al 100 por 1 su obediencia, Señor. Así que también pedimos, Señor, que estos diezmos sigan siendo utilizados como hasta ahora sabiamente para la extensión de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Nuestra iglesia, el nuevo centro de avivamiento cristiano, que se encuentra ubicado en la avenida Padre Las Casas, número 30,
con el número de teléfono 809-581-5485. Nosotros tenemos durante la semana varias actividades. Por ejemplo, los martes a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde nos reunimos y tenemos un tiempo hermoso de oración. Ahí estamos intercediendo por todas las necesidades. También ya los martes en la noche a las 7:30 tenemos lo que es el estudio bíblico de la palabra. Ahí nosotros estamos creciendo en el Señor a través de sus enseñanzas. Los jueves la iglesia también está abierta a partir de las 9 de la mañana. Ahí se está dando ayuda psicológica, espiritual. Hay un personal capacitado al cual usted se puede dirigir si usted tiene alguno de estos problemas y recibirá el soporte que usted necesita. También los sábados ya los jóvenes se están reuniendo, los adolescentes se reúnen a las 5 de la tarde y los más adultos a partir de las 7 de la noche están siendo edificados el uno con el otro. Y ya los domingos tenemos un culto similar a este, pero comenzando a las 10 de la mañana. Ahora nosotros lo estamos haciendo a esta hora, a las 10:30, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo por esta vía y no se puede abarcar todo el programa que nosotros tenemos generalmente. Pero nosotros esperamos que si hay alguien que esté viendo esta transmisión y quiera o necesite, porque todos necesitamos congregarnos, pues nosotros estamos en esa dirección y los esperamos con los brazos abiertos para servirles. Esta semana también algunas personas se han puesto más interesantes, han cumplido años en el Señor. Queremos celebrarlos junto a ellos. Nuestra querida hermana Rachel, nuestra querida hermana Claudia y nuestra pequeña Noemí también cumplió años. Nosotros las bendecimos en el nombre de Jesús y damos gracias al Señor porque esos años los están cumpliendo en sus caminos. Que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Vamos a tener una lectura de la palabra en este momento. Vamos a buscar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se titula La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huiréis de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor continúe añadiendo bendición a su palabra. Ya llegó el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor nos edifique a través de ella. Y el instrumento que el Señor tiene esta mañana para hablarnos es a nuestro pastor Bernardo Ventura. Buenos días, queridos hermanos, que Dios continúe bendiciéndolo después de este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Señor y Salvador. Damos gracias al Señor por este domingo 7, mes 6 del 2020. Estamos a mitad de año, ¿quién lo diría?
6 y hemos pasado la mitad del año, diríamos, en cuarentena, preso. Pero gloria al Señor que nos ha permitido y nos ha guardado hasta aquí. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, esperando que todos y cada uno de ustedes estén bien, ¿verdad? Y hoy es un día hermoso para poder compartir la palabra del Señor, a pesar de las temperaturas, y a pesar de la cuarentena, a pesar de esta pandemia del COVID-19 que está azotando a la humanidad. Hoy queremos compartir con ustedes un pasaje en la Biblia donde trata de cómo nosotros debemos honrar a Dios en medio del fuego, como diríamos, o en medio de las adversidades. Y quiero orar antes de leerle la porción que Dios quiere que compartamos en esta mañana. Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos a ti, el único Rey, al único soberano, a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Aquel que por su provisión, por sus méritos, nos ha permitido ver un nuevo día con un propósito. A ese Dios, a ese Rey, adoramos y alabamos y queremos pedirle que sea Él tomando y dirigiendo todo lo que vayamos a hacer en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estaremos hablando de honrando a Dios en medio del fuego. Tal vez podríamos, ¿verdad? O podrían muchos decir que no están pasando por alguna gran dificultad, o no tienen dificultad, pero otros sí están pasando por grandes dificultades. O sea, por lo tanto, yo sé que esta palabra es para uno y para el otro. Para los que están pasando, son palabras de consuelo. Y para aquellos que no están pasando, para que se preparen, para que estén preparados, para cuando lleguen las circunstancias, las adversidades. Porque como vamos a leer estos pasajes precisamente, veremos que los personajes al principio no estaban pasando un mal momento, sino que el mal momento le llegó, diríamos, prácticamente de repente, pero ellos estaban preparados. Por eso, como les digo, la palabra es tanto para los que están pasando por una dificultad como para los que no están pasando alguna gran dificultad. Y yo quiero que vayamos y leamos en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer el capítulo completo. El libro de Daniel es un libro de mucha inspiración, o debería ser de inspiración para todos nosotros, especialmente los primeros 6 capítulos en cuanto a lo que es el cómo honrar a Dios en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Por lo tanto, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 3, del 1 al 30. Dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durac, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore
inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arco, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Qué Dios será aquel Dios libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de los acostumbrados, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego
no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Este es un capítulo que para nosotros poder entender, quiero que vayamos a Daniel capítulo 1, para poder entender qué pasó, por qué ellos están ahí y cuál era el propósito de que ellos estuvieran ahí. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Es importante que podamos leer la palabra de Dios para poder entender y ver lo que Dios quiere enseñar. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Abasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Abasín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a esto el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Como podemos ver, para poder entender el capítulo 3 teníamos que leer los versículos del capítulo 1, ¿verdad? Donde nos enseña qué pasó, por qué estos muchachos estaban ahí y por qué ellos tenían que prepararse o estaban preparados para las circunstancias. Por eso les decía al principio que estas palabras son para aquellos que pueden estar pasando por cualquier prueba de fuego, ya sea que estén ardiendo como la arepa, como decimos aquí en buen dominicano, fuego por arriba y fuego por abajo. Y también para aquellos que tal vez están muy cómodos y ahora mismo, siendo cristianos, no están pasando por alguna tribulación, donde se nos manda que estemos preparados. Porque como podemos ver en lo que leímos en el capítulo 1 especialmente, estos muchachos eran hijos de príncipes posiblemente, vivían en palacio posiblemente, estaban cómodos posiblemente, no tenían ninguna necesidad, no tenían ninguna prueba, no tenían ninguna dificultad. Sin embargo, de un pronto todo le cambia, todo se le voltea. De ser libre pasan a ser esclavos. Pero la importancia de estar preparado nos lo muestra aquí. Ellos estaban preparados porque seguro que habían sido enseñados desde su casa. Seguro que ellos leían su palabra. Seguro que ellos sabían de aquel Dios que tenían los judíos, al Dios que ellos le creían. Por eso estuvieron preparados y por eso pudieron salir airosos de la prueba. Entonces yo creo que pasemos a desglosar ahora el capítulo 3.
vemos la trama del versículo 1 al versículo 7, donde el rey Nabucodonosor, un rey que en aquellos tiempos los reyes pensaban que eran dioses, tenían diríamos, un ego entre ellos, que ellos pensaban que eran dioses y había que adorarlo. Y vemos el problema aquí como se lo presentan a estos muchachos, del versículo 1 al 7, donde le hicieron esta estatua a este rey, a Nabucodonosor, y donde vemos que la mayoría de las personas, y posiblemente algunos judíos, se postraron delante de la estatua del rey, porque el pueblo de Israel había sido llevado esclavo a Babilonia, y muchos esclavos habían allá, muchos judíos estaban en Babilonia, y todos, dice aquí, tenían que postrarse. Es decir, que no duda usted que muchos de ellos se postraron, pero hubieron 3 jóvenes que no lo hicieron. Y ahí viene el problema, con esas personas que no se doblaron ante las dificultades, ante los problemas, no se dieron sus principios, no se dieron sus valores, sino todo lo contrario, que mantuvieron sus principios y sus valores a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Que está en el versículo del 8 al 12, cuando le informan al rey Nabucodonosor que dentro del pueblo judío, o dentro del pueblo, habían 3 gobernantes, o tres jefes, porque debemos recordar que posiblemente del capítulo 1 al capítulo 3 hayan pasado varios años, algunos 20 o 15, no sé, y vemos en el capítulo 2 cómo ellos habían sido promovidos por lo que ellos habían hecho en el tiempo que estuvieron en el palacio, ¿verdad? Cómo Dios puso gracia en ellos. Pero a pesar de todo eso, vemos la actitud y la rectitud de ellos, que a pesar de haber sido promovidos, a pesar de ellos haber escalado en la sociedad de los babilonios, nunca abandonaron su fe, nunca abandonaron su Dios, a pesar de estar lejos de su pueblo, a pesar también inclusive de no estar con sus familiares. Nunca doblegaron, nunca cedieron ante las adversidades, ante los problemas. Se mantuvieron firmes, íntegros delante de Dios. Porque una de las cosas que el Señor hace es que Él honra a los que les honra. Y nosotros lo podemos ver acá. Dice del versículo 8 al 12 que algunos tumbaporros, como lo llamamos dominicanos, envidiosos, que veían que Dios había puesto gracia en ellos, que Dios había puesto sabiduría en estos 3 muchachos, y ellos habían escalado. Como estos envidiosos fueron donde el rey a llevarle un chisme, a decirle que habían 3 judíos que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Porque déjame decirte, hay personas que no resisten que los cristianos, los fieles cristianos, mantengan postura firme ante las circunstancias, ante las adversidades. Les molesta eso, les molesta ver que nosotros no estamos de acuerdo con la cosa mala, con la cosa, diríamos, mala o corrupta que pasan a nuestro alrededor, sino que todo lo contrario, nosotros enfrentamos y mostramos que no estamos de acuerdo con esas cosas. Y hay gente que le molesta eso, hay gente que quiere que nosotros le sigamos el juego. Sin embargo, nuestra rectitud, nuestra integridad debe de mantenerse todo el tiempo intacta, sea donde sea que estemos, sea por cual sea la prueba que estemos pasando. No importa que estemos pasando por una prueba de deuda o de enfermedad, o que tengamos cualquier circunstancia, la integridad, nuestra fidelidad al Señor debe ser firme totalmente. Pero viene una de las cosas donde yo quiero destacar, o queremos destacar, o las escrituras quieren destacar, es la respuesta que ellos le dan a esos, ¿verdad? A esos que querían que ellos doblegaran y se postraran ante una estatua que no era el Dios verdadero. Es el versículo 13, el 18, que quiero que vayamos y leamos. Dice así la palabra de Dios. Del 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo
que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sartén, de la zampoña, de la güira, del acordeón, todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Quiero destacar algo en este versículo, especialmente en el 15. El rey Nabucodonosor, como él había logrado vencer al pueblo de Israel, él cree que fue por su propia fuerza. Pero acabamos de leer en el capítulo 1 que fue Dios quien permitió que le pasara eso al pueblo de Israel por su desobediencia. O sea, Dios no ha dejado de tener control de las cosas. Fue Dios quien lo permitió. Ahora él cree que fue él con su propia fuerza. Y vemos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Creo que la respuesta de los tres es una obra maestra de valentía, de obediencia y de fe. A ellos no le impusieron nada a Dios para adorarle, todo lo contrario. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones para adorar a Dios. Y decimos: Dios, si tú me sacas de este problema, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a adorar, yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Y condicionamos a Dios para eso. Y nosotros, los cristianos, los que hemos decidido creer a Cristo, no podemos adorar a Dios bajo condiciones. Estos muchachos mostraron que no había condiciones para adorar a Dios. Ellos no pusieron condiciones para adorar a Dios, sino todo lo contrario. Sea cual sea la respuesta de Dios, ya sea que nos saque o que no nos saque, la postura de nosotros debe ser de adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Pues nosotros tenemos que tener seguro, pendiente de estas cosas, que muchas veces tan pronto nosotros decidimos obedecer a Dios, tan pronto nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Dios, Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás pondrá prueba tras prueba, una tras otra. ¿Pero qué nos manda el Señor a nosotros? A que estemos preparados. ¿Sabe por qué estos jóvenes no se dieron? Porque estos jóvenes estamos preparados. Dice la palabra de Dios que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. No contaminarse, no solamente con la comida de la ley, sino con todo el engranaje que tenía en el reinado de los babilonios. Ellos no se iban a contaminar con nada, de adorar a un Dios ajeno, de comer comida que era dedicada a ídolos. No, todo lo contrario. Ellos iban a adorar a Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como podemos ver también en el libro de Daniel, cómo Daniel también fue acusado porque oraba. Y como Daniel, dice la Biblia, creo que Daniel capítulo 6, 3 veces al día se postraba y adoraba de frente al templo, de frente a Israel, mejor dicho. Abría su ventana y adoraba a Dios. Porque nosotros no podemos adorar a Dios, ni ponerle a Dios condiciones para adorarlo. Todo lo contrario, nuestra adoración debe ser genuina, sea cual sea la necesidad que estemos pasando. Satanás pondrá tentación tras tentación para desviarnos o para debilitar nuestra obediencia a Dios. Por eso es importante que los hermanos se preparen, que estemos listos. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos leyendo la palabra de Dios, nos preparamos orándole al Señor, nos preparamos yendo al templo, adorando al Dios Todopoderoso, creyendo su palabra, honrándolo,
siéndole fieles en todas las circunstancias, siendo íntegros donde quiera que estemos. No solamente cuando estemos en el templo, cuando estemos en la casa. Nuestra integridad, nuestra adoración debe de ser siempre al Señor, donde quiera que estemos. Y le voy a decir algo. Satanás podrá hacer muchas cosas para desviarte. Los babilónicos intentaron psicológicamente irlos preparando a ellos para que se fueran adaptando desde el principio, para que adoraran a Nabucodonosor y adoraran las cosas de Babilonia. Inclusive le cambiaron el nombre de cada uno de ellos. Y podrán cambiarte los nombres, pero no tu corazón. Ellos propusieron en su corazón no ser contaminados. Al igual que nosotros, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y entregamos nuestra vida al Señor, estamos diciendo, gobierna tú, hágase tu voluntad. Así debe de ser, aunque nos cambien el nombre, que Satanás ponga lo que ponga. Nuestro corazón es o debe de ser para el Señor. Y para eso se requiere compromiso, se requiere valentía para obedecer a Dios ante los desafíos que vendrán en esta vida. Necesitamos valentía para renunciar a lo que nos gusta, a fin de hacer y complacer a lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos valor para no ceder a nuestros principios. No podemos ceder a los principios ya establecidos por Dios en nuestro corazón. Y quiero que vayamos a los versículos 19 y 23, donde vemos que a pesar de ellos confiar en el Señor y declarar la palabra, y Dios escucharlo, Dios no libró que ellos fueran echados al horno de fuego. Quiero que vayamos y leamos, porque muchas veces Dios no te va a librar del horno, o no te va a librar de las dificultades o de los problemas. No necesariamente te va a librar. A ellos Dios no lo libró. Del fuego no lo libró, del horno no lo libró. Ahora sí lo libró de que fueran quemados. Sí lo libró de que fueran aplastados. Sí lo libró de que fueran avergonzados. Y Dios no dejará avergonzados a sus hijos, aquellos que deciden obedecer. Yo quiero que vayamos al versículo 19 y 23, que dice así la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense en esto. Pueden leerlo después. Mandó a que el horno fuera subido 7 veces más, el número perfecto. Se enojan cuando ven que ellos deciden no rendirse ante las dificultades, ante las pruebas, sino que deciden creerle a Dios, deciden mantenerse íntegros delante de Dios, deciden mantenerse firmes delante de Dios. Dios no lo libró a ellos del horno de fuego. Lo que Dios sí prometió y nos promete a nosotros es que estará con nosotros en medio del fuego, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de nuestras angustias. Él sí promete que va a estar ahí con nosotros, que no nos va a dejar solos. Dice su palabra que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Y ya lo hemos visto aquí. El Señor dice que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos. Dios estará con nosotros. Y muchas de esas cosas vemos que son promesas para nosotros también en el día de hoy. Todas son promesas para nosotros en el día de hoy. Entonces vemos el milagro. Vemos el milagro porque Dios honra a los que le honran. Quiero que vayamos a los versículos 24 y 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Gloria al Señor. Muchas veces, muchas de nuestras pruebas, Dios las permite para que otros vean que nuestro Dios es real y que tiene poder y soberanía sobre todas las cosas, y que no hay Dios como el Dios que nosotros le servimos. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Y para que toda lengua confiese que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El rey Nabucodonosor pensaba que sus dioses, o que él tenía más poder que el Dios de Sadrach y de Abednego. No, aquí vemos que al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros le creemos, es el Dios todopoderoso, es nuestro Señor y Salvador. Y dice la Biblia que toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, gloria a su nombre. Y quiero que vayamos ya para ir terminando a los versículos 28 y 30, donde nos enseña una vez más que Dios honra a quienes le honran. Quiero que leamos los versículos 28 hasta el 30. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, no se entregaron a los deseos de la carne ni a los deseos del mundo, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, usted que nos está escuchando, déjeme decirle que es inevitable que los cristianos pasemos por dificultades, que seamos probados, como dice la Biblia, que pasemos por prueba de fuego. Muchas veces que nosotros no entendemos y humanamente tal vez no le vemos o le encontramos la explicación, pero no se trata de que lo entendamos, se trata de que le creamos a Dios Todopoderoso. Las circunstancias podrán venir de muchas maneras, pero depende de nosotros de cómo nos enfrentemos las circunstancias. Depende de nosotros de cómo nosotros nos mantengamos firmes e íntegros delante de nuestro Dios, a pesar de los problemas. Y déjame decirte algo: si está pasando por cualquier situación, que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por diferentes situaciones para que nuestros testimonios le sirvan a otros, para que a través de nuestra fe mostrada, eso pueda ayudar a otro que la necesite. Y lo acabamos de ver, cómo la fe de ellos, el ellos mantenerse firme, ellos mantenerse constante, cómo Nabucodonosor tuvo que reconocer, y todo el que estaba ahí, que el Dios al que le servimos, o al que ellos le servían, es el Dios Todopoderoso. También tenemos que estar claro una cosa: que los mejores hombres de Dios, los mejores guerreros de Dios, son probados por el fuego. Son probados y son disciplinados. Y es como el ejército. La élite de los ejércitos es lo que son más sometidos a prueba y a una disciplina fuerte, porque se han usado en situaciones más extremas. Para alentar cualquier situación que tú estés pasando y tú no encuentres difícil, es que Dios te está preparando como guerrero. Dios preparó a través de la historia a muchos hombres bajo el fuego. A Moisés lo preparó, primero lo enseñó en el palacio,
luego lo llevó 40 años en el desierto, a fuego y calor, o fuego y frío, o fuego y candela, como usted quiere llamarlo, para que Moisés fuera preparado para guiar al pueblo de Dios. Pero también Dios preparó a José, lo preparó en el desierto, lo preparó en el pozo, lo preparó en la cárcel, lo preparó en la casa de Potifar para llevarlo al palacio. Y que sea y fue el segundo del rey. Pero también Dios preparó al rey David. Lo preparó también andando en cuevas, en la cueva de, ¿cómo le llamamos esa cueva? Se llama la cueva de Adulán. Ahí Dios preparó al rey David. Y ya vemos el tipo de rey que fue David. Que no ha habido un rey como David, dice la Biblia. Es decir, que los mejores hombres Dios los prepara a través del fuego. Esa palabra te sirve en aliento. Pues no quiero terminar sin mencionarte a uno que fue tentado en todo, que fue probado en todo, que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y dice la Biblia que no hubo pecado en él. Dice la Biblia que no falló, sino que aprendió la obediencia en medio del fuego también. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue probado en el fuego. Fue molido también. Pero hoy su nombre ha sido exaltado. Así dice el mismo Señor: Padre, glorifícame como yo te he glorificado. ¿Sabe? A los hombres de Dios, a los guerreros que Dios está preparando, a los cristianos que deciden creerle al Señor en medio de los problemas, en medio de las dificultades, quiero decirte que Dios no deja a sus guerreros en medio de los hornos de fuego. Que Dios no deja a sus mejores hombres en la fosa de los leones. Que Dios no deja a sus hombres en medio del desierto, sino todo lo contrario. Que Dios, tenemos la esperanza de que Dios estará con nosotros y nos sacará. Los guerreros fieles tenemos esperanza. Dios triunfó, Jesús triunfó, nosotros también triunfaremos. No importa por la prueba de fuego que estemos pasando. Dice la Biblia que la victoria postrera es mejor que la primera. Es decir, que yo le honro al Señor, que esta palabra que ha sido expuesta en el día de hoy llegue a tu corazón. Si tú estás siendo probado por algún horno de fuego, por alguna prueba, que tú entiendas y creas y sepas que Dios está contigo, así como estuvo con ellos en el medio del horno de fuego, así como estuvo con Daniel en el foso de los leones. Dios está contigo en medio de cualquiera de las dificultades que usted esté pasando. Quiero orar para que Dios te fortalezca. Padre, te doy gracias por aquellos guerreros, Señor, que están siendo probados en estos momentos. Por aquellos guerreros, Señor, que están siendo pasados por el fuego. Por diferentes, Señor, dificultades. Guerreros que están siendo probados en medio de su enfermedad. Guerreros que están siendo probados en medio de deudas. Guerreros que están siendo probados, Señor, en asuntos, Señor, de su hogar, de su familia. Guerreros que están siendo probados, Señor, en medio de su trabajo, que están desempleados. A esos guerreros, Señor, Padre, quiero pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, los fortalezca. Que esta palabra lo ayuden, lo levanten, Señor. Y que ellos la atesoren y entiendan que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros. Y que Él es fiel a su palabra. Y que Él cumple lo que promete. Por lo tanto, nosotros, Señor, declaramos hoy bendición. Y declaramos, Señor, que tú nos vas a sacar de cualquier dificultad que estemos pasando. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Bendiciones.